Bueno, pues son las 5 de la tarde, 52 minutos. Vamos a platicar también con Humberto Hernández Haddad. Ya lo presentamos al principio de este programa. Él recibe nuestra llamada allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a entrar. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chuy. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues muy interesante el análisis que están haciendo, Y- el modo en que entran a analizar el doctor Abdo y Faustino el fenómeno Trump. Pero estoy a tus órdenes, Chuy. ¿Quieres, ¿Cómo a- quieres que qui- abordemos el tema, que es un tema que tiene muchos ángulos? ¿Quieres abundar en alguna de las preguntas que he hecho ya en hasta este momento del programa o seguimos? Pues mira, veo que va muy completo tu análisis. Déjame decirte que el viernes pasado me invitó el Club Industriales aquí en la Ciudad de México a presentar una ponencia de una conferencia sobre qué puede esperar México con el fenómeno Trump. Mi argumento es el siguiente. México y Estados Unidos están perdiendo el tiempo en una relación que se está volviendo improductiva y que está dejando pasar grandes oportunidades, entre otras la oportunidad de construir el compacto regional de la América del Norte que convierta a las tres economías de México, Estados Unidos y Canadá en el bloque comercial industrial exportador más eficiente a nivel mundial. Si alguien dice que no se debe de hacer, bueno, pues no lo hagan. Pero quienes no pierden el tiempo son los tigres asiáticos. Esa porción de la economía, entonces la va a tomar el bloque exportador industrial asiático que no pierde en un solo día. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, en mi modesta opinión, y lo digo como tabasqueño, como conocedor de los rezagos que tenemos acumulados en el sureste de la República, ya llegó el momento, sin pérdida de tiempo, de reconocer que la relación está afectada por estereotipos improductivos y que mejor, este es el momento de impulsar un plan de trabajo trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de energía, agua, transporte carretero, trenes de alta velocidad, terminales marítimas, aeropuertos, que permitan conectar a los tres países con una visión económica competitiva en una relación ganar-ganar, porque en un pleito de diatribas y ofensas la relación se va a volver perder-perder. De manera que esta es una buena oportunidad, Chuy, para que México resuelva una pregunta fundamental: ¿por qué hace más de 30 años que dejamos de crecer? Y Estados Unidos está creciendo muy poco. Eso explica el mal humor social de los Estados Unidos que se reflejó el 8 de noviembre en la elección presidencial. El lento crecimiento económico de Estados Unidos está arrastrando al mercado industrial mexicano. Nuestro sector exportador no está agregando valor industrial. Esta es la mejor oportunidad que nos podía llegar en México para corregir la baja competitividad de nuestra planta industrial. A mucha gente le preocupa la depreciación del peso. Oyen la palabra devaluación y se ponen nerviosos. Pues miren, para corregir el problema de la depreciación, devaluación, hay que corregir el déficit comercial. Nosotros en septiembre del 2014 teníamos un déficit de solo 223 millones de dólares, pero se cayeron las exportaciones petroleras. Ese boquete es de más de 28 mil millones de dólares. Según el INEGI, y voy a usar solo cifras oficiales, Chuy, voy a manejar estrictamente cifras gubernamentales oficiales. Según el INEGI, al cerrar este tercer trimestre del 2016, o sea, el 30 de septiembre, el déficit comercial de México en los últimos 12 meses se había disparado a 16.248 millones de dólares. Comparado 24 meses atrás, se multiplicó 72 veces nuestro déficit. Es una situación entonces que requiere un manejo macroeconómico muy sereno, muy disciplinado, y hablarle con la verdad al país en un momento que se va a requerir trabajar con transparencia y con rendición de cuentas. Por lo que se refiere a las remesas que tanto preocupan, la posibilidad de que las intercepten
y les impongan un injusto gravamen. Yo no creo que eso pueda ocurrir, te voy a decir por qué. Yo he sido cónsul general de México en Estados Unidos y conozco el funcionamiento de cómo no solo México, casi todo el mundo recibe remesas de sus trabajadores que radican en los Estados Unidos. Nosotros en México somos el 4º lugar. Antes que nosotros está India, que recibe el año pasado 70,000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa China, con 64,000 millones de dólares anuales de remesas. El tercer lugar es de Filipinas, con 28,000 millones de dólares. Y nosotros andamos aproximadamente en 25,000 millones de dólares anuales en 4º lugar. Pero grandes receptores de remesas son también Nigeria, Egipto, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Líbano, que tienen fuentes muy importantes de sus trabajadores migratorios que envían desde Estados Unidos dinero a sus familias. Veamos ahora el componente demográfico. Es muy importante, Chuy, que sepamos cuántos mexicanos habemos en México y cuántos habemos en el extranjero. De los mexicanos que están en el extranjero y que son parte de esta nación nuestra, el contingente más grande está en Estados Unidos. Son 37 millones de residentes en Estados Unidos los que tienen origen mexicano. ¿Cuáles son las cifras? Mi fuente oficial es la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consulté todavía esta mañana la página de internet. Repito, cifras del Censo de los Estados Unidos señalan que de los 37 millones de residentes de origen mexicano que habitan en Estados Unidos, una tercera parte son inmigrantes que nacieron en México. Una tercera parte son mexicanos de segunda generación, o sea, el padre o la madre o ambos ya son estadounidenses. Y un tercio son descendientes de mexicanos. En el año 2015, los migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico de 12,200,000 personas. Bueno, ese es un importantísimo vínculo demográfico que le da a nuestro país una presencia estratégica innegable en la vida económica, social, política de los Estados Unidos, cultural de los Estados Unidos. Por eso creo, Chuy, que este es el mejor momento para que la voz de México se escuche con altura, con dignidad, con creatividad, proponiendo la creación del Banco para la Construcción de la Infraestructura de la América del Norte, que es urgente que en ambos lados de la frontera se haga, por una razón. Estados Unidos tiene un problema muy serio de envejecimiento y obsolescencia de su infraestructura estratégica. Y nosotros, a la lista de carencias que ya se nos habían acumulado, también se nos empiezan a volver obsoletas muchas obras de infraestructura estratégica que afectan líneas vitales de nuestra economía. Son obras autofinanciables, complementarias, permitirían una estandarización y armonización con criterios de ingeniería, diseño, procura, construcción, mantenimiento, que le darían a los dos países una relación benéfica, mutuamente conveniente. ¿Cuáles son los pronósticos, Chuy? ¿Sí me escuchas bien? Sí, adelante. Veamos los pronósticos. Mis fuentes aquí va a ser Banco de México. Dice el Banco de México que el pronóstico que tiene de crecimiento para el cierre de 2016 y el 2017 ha tenido modificaciones a la baja. Y debido a que el intercambio comercial internacional sigue revisándose hacia la baja como resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que permiten prever un riesgo por dos factores. Ese riesgo lo integran dos factores: obstáculos al comercio exterior, esto es, políticas de proteccionismo comercial, y obstáculos a la inversión extranjera en nuestro país. Para el año 2016, Banco de México bajó su expectativa de crecimiento a 1.8 y para el año 2017 nos la está haciendo de entre 1,5 a 2,5% para el año próximo. Por lo que se refiere a la inflación, porque son dos factores: por un lado el crecimiento económico y por el otro
La inflación, dice el Banco de México, que la inflación aumentará de manera gradual y que puede situarse ligeramente arriba de la meta inicial que era de 3% para el cierre de este año 2016. Y estima Banco de México que el año próximo la inflación general y la subyacente estará por arriba del objetivo de inflación con un intervalo de variabilidad. Y bueno, preparémonos porque si eso es así, habrá que hacer de nuevo un gran esfuerzo por estabilizar los precios, que es la inflación el impuesto más injusto que pagan los sectores económicamente vulnerables. De manera que frente a ese cuadro macroeconómico, ahora sí déjame hablar de política. Hay que hacer gala, Chuy, de lo que México ha sabido ser en la historia, un país que ha tenido grandes momentos de política internacional. Si bien es cierto que México nunca ha sido potencia militar, potencia industrial, ni potencia financiera, sí es cierto que nuestro país sí llegó a ser una potencia diplomática y que la política internacional de México concitaba el respeto de todo el mundo cuando la voz de México se escuchaba en los foros internacionales. Yo planteo con todo respeto en este momento, hay que regresar a la diplomacia de altura de los grandes maestros como Isidro Fabela, Rafael de la Colina, Luis Padilla Nervo, Antonio Carrillo Flores, Emilio Orra Baza. México ha tenido momentos estelares que han dado a nuestro país una presencia de respeto y de admiración ante el mundo. Hay que recuperar ese espacio. Tenemos el capital humano, tenemos la experiencia histórica, la identidad cultural, y lo más importante, Chuy, se equivocan quienes piensan que México es un país de bandidos. El nuestro es un país que tiene una dignidad ante el mundo y ante la historia que hay que saberla mostrar y hacerla valer. Entonces los argumentos van a tener que ser una combinación de argumentos macroeconómicos, comerciales, industriales, de infraestructura, demográficos y de una alianza estratégica que permita una convivencia que haga evidente las utilidades de tener una buena relación y no un pleito donde nadie va a ganar nada. Así veo en este momento el panorama, Chuy. Por otro lado, Enrique de la Madrid dice que no hay razón para que disminuya el turismo de Estados Unidos a México. ¿Crees que va por ahí? No entendí qué fue lo que dijo el secretario de Turismo. Que no hay razón para que disminuya el turismo de Estados Unidos a México, que es otra fuente importante de divisas para México. Y tiene razón. De hecho, la depreciación del peso va a ocasionar un aumento de los turistas que van a encontrar que México es un destino turístico atractivo, precisamente porque esos son los efectos de las devaluaciones. Un dólar fuerte hará que las exportaciones de México sean más atractivas. ¿Será al revés? ¿Los mexicanos seguirán viajando con tanta frecuencia a la Unión Americana? ¿Se sentirá ánimo racista? Esa ya es la historia contada de quienes solo tengan capacidad de comprar dólares caros para salir a gastarlos al exterior. Pero aún más que eso, Humberto, no solamente es la cuestión dólares, es la cuestión racista también. Ya me han contado y ya han enviado algunas imágenes de situaciones en las que los blancos racistas, los puros, han insultado o agredido o hecho groserías a algunas personas con aspecto latino. Ese conflicto racial ha estado allí larvado, subyacente, y tiene ciclos cuando brota. Pero ahora es alentado. Es muy peligroso y hay que manejarlo políticamente con mucho cuidado, porque son episodios de violencia interna que incluso no respetan la identidad del pasaporte, como habrás visto durante los últimos días, hace apenas unas horas en la Universidad de Ohio, es la noticia de hace unos momentos. Hubo un tiroteo y en donde ni siquiera tenían que ser extranjeros. Al interior de la sociedad estadounidense hay un altísimo potencial de violencia racial entre ellos mismos. Por otro lado, no hemos tocado un aspecto muy importante, Chuy, en materia de seguridad, la seguridad. Por ejemplo, hace unas horas trascendió que hubo un
asalto a buques petroleros en Dos Bocas, en Paraíso, por piratas que atacaron 2 embarcaciones, uno con bandera de Mauritania y otro con bandera de México. Es muy importante, Chuy, prever un esquema de seguridad nacional en tiempos en que no sabemos todavía qué vientos vayan a soplar en la escena mundial que pongan en peligro la seguridad internacional. Pues es muy grave todo esto. ¿Cuál es tu pronóstico para Tabasco, que está envuelto en una terrible crisis, ¿no? Venimos arrastrando muchas cosas de atrás, más la misma crisis petrolera. Es nuestra crisis de crisis. ¿Cuál es el pronóstico que des para nuestro estado? Mira, mi pronóstico es que llegó el momento de poner orden en la casa que se llama México. Y esa casa grande, generosa que se llama México y es nuestro país, tiene que resolver algo que en la escuela del realismo político los principales tratadistas de geopolítica han explicado desde el principio, como el doctor Morgenthau. Toda política exterior no es nada más que la continuación de la política interior, no pueden ser incongruentes, porque en el momento en que la política exterior deja de ser la continuación de lo que uno hace adentro, pues inmediatamente el mundo se da cuenta que hay una contradicción y que no coinciden, de manera que vamos empezando por revisar nuestra política interior, el orden nacional. Vamos definiendo conforme al orden nacional los intereses nacionales que hay que salir a defender al exterior, que para eso tenemos una riquísima tradición diplomática que no debe de perderse. Y vamos agregándole a esa agenda de buena diplomacia cuáles son las obras que el país necesita y que en el caso de Tabasco específicamente tienen nombre y apellido. Se necesita un sistema hidroeléctrico Tabasco-Chiapas. Se necesita revisar los proyectos de La Angostura, de Chicoacén, de Malpaso, de Peñitas. Se tienen que hacer la central Mezcalapa, tienen que hacerse las ampliaciones de cuartos de máquinas, diques, obras que permitan que los caudales hidráulicos de Tabasco y de Chiapas sean fuentes de electricidad, de energía limpia, renovable, que permitan a las gentes tener las tarifas eléctricas más bajas del país porque serían centros generadores de energías limpias. Hay que pensar en la cuenca del río Usumacinta con grandes proyectos de infraestructura que están esperando por hacerse, con el sistema Usumacinta-Tulijá. Hay que decidir qué vamos a hacer con Boca del Cerro en Tenosique, el canal de derivación Balancán y Central Chumpán, Tabasco, Campeche, el proyecto Bajatzén de Chiapas, los distritos agrícolas del río Tacotalpa, río Candelaria entre Tabasco y Campeche. Chuy, sigue pendiente la cita con la historia económica y el futuro de Tabasco de hacer un canal de navegación Villahermosa, Chiltepec, Dos Bocas, para tener las facilidades de movimiento, de actividad comercial, agrícola, pecuaria, los proyectos hidroeléctricos de multifunciones que Tabasco y Chiapas tendrán que hacer son de interés vital para el país, son asunto de seguridad nacional. Es injusto que el rico sureste mexicano hoy concentre la mayor pobreza per cápita del país. Es una contradicción imperdonable. Pensaría en el proyecto Quetzali de Chiapas, en el Pico de Oro de Chiapas, los proyectos Huistán 1 y Huistán 2 de Chiapas, de los cuales sería un beneficiario también Tabasco, porque toda obra hidráulica que controle los caudales de las montañas de Chiapas significa el menor riesgo de que inunden violentamente la llanura de Tabasco. Hay que hacer vías de comunicación hidráulicas, canales de navegación secundarios, los canales de derivación, hay que meterle un ferrocarril de alta velocidad al Golfo. Ahí esto es importantísimo para el progreso de nuestro Estado. En fin, de estos centros energéticos con tecnología del siglo XXI depende el progreso y el bienestar y la seguridad. Solo que no hay dinero para invertir en eso, Humberto. Todas son obras autofinanciables. Se equivocan quienes dicen que México no tiene los recursos financieros. Todas esas obras que estoy mencionando
son totalmente autofinanciables, ninguna es a fondo perdido, todas generan una capitalización con utilidades que permitirían recuperar la inversión y tener utilidades con su funcionamiento, especialmente en todo lo que se refiere a la generación de hidroelectricidad. Regresando con lo que planteabas hace un momento, con esta tradición mexicana de hacer política exterior, Videgaray se le señala como el causante de que haya venido Donald Trump y como invitado del presidente Peña Nieto. ¿Se equivocó, acertó, fue suerte nada más? ¿Cómo observas? En 1988, en el Senado hicimos una reforma a la Constitución. Te lo platico porque esto es importante. Lo que te voy a contar no es un poema, es la ley suprema, es la Constitución. Reformamos la fracción 10ª del artículo 89 constitucional para introducir 7 principios rectores que guían la conducta internacional del gobierno de México. Son 7 principios rectores de conducta ante el mundo. Uno de esos principios es la no intervención en los asuntos políticos internos de otros países. Es muy peligroso, Chuy, ir a meterse a los procesos electorales internos de otros países. Es muy peligroso invadir esa esfera soberana de las naciones cuando están decidiendo quién los va a gobernar y que desde el exterior alguien se presente invocando cualquier argumento o interés y participe de asuntos que le están vedados por la Constitución y las leyes de ese país. Es muy importante que esta experiencia sirva para encauzar futuros diálogos sin violar la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, que te repito, consagra un principio esencial que es el de no intervenir en los asuntos políticos internos de otros países, que a la vez es un escudo para cuando alguien quiera venir a intervenir en los asuntos políticos que solo competen a la soberanía de los mexicanos. Bien, Humberto, tengo que ir al corte, me voy a quedar platicando aquí ya con el doctor Jorge Abdo y el maestro Faustino Torres, agradecerte que tu participación y simplemente ya pues de salida en esta plática contigo, brevemente, tu opinión sobre quien acaba de fallecer, Fidel Castro Ruz. Pues se inicia un ciclo nuevo para Cuba, es un ciclo donde los cubanos encontrarán una nueva forma de desarrollar su sistema político, su sistema económico. La figura de Fidel Castro durante 60 años, curiosamente, zarpó de Tuxpan, Veracruz, un 25 de noviembre de 1956 y 60 años después, el 25 de noviembre del 2016, falleció. Fue un ciclo, un viaje de 60 años, en donde saliendo de México hizo una revolución y a lo largo de esos 60 años pues cubrió toda la gama de posibilidades políticas que puede cubrir un dirigente político. Ahora lo que importa es la estabilidad y que los cubanos encuentren una salida constructiva porque la merecen. Es un pueblo trabajador con el que México ha tenido siempre una relación de pueblo a pueblo muy fecunda. Le debemos desear al pueblo cubano que encuentren su mejor destino. Fidel Castro, líder que Cuba se merecía. ¿Cómo? Fidel Castro, el líder que Cuba se merecía. Pues es que hay varios Fidel Castro. El hombre evoluciona a lo largo de 60 años, no es el mismo Fidel que va y se enfrenta a un dictador llamado Fulgencio Batista, al Fidel que después de estar más de 50 años en el poder, le comienzan a llamar también dictador. De manera que en el trayecto de la vida se van haciendo pues distintos tipos de liderazgo. Lo que ahora es importante es que México mire hacia el futuro porque Cuba puede ser un aliado importantísimo en la estabilidad de América Latina, en la integración de un nuevo sistema interamericano, de nuevos equilibrios políticos,
y para eso pues habrá que estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir dentro del sistema político cubano. Pues Humberto, aprecio mucho que hayas aceptado platicar con nosotros esta tarde aquí de frente, Te envío un afectuoso saludo y igualmente Chuy, por favor, un hasta abrazo otra ocasión para el doctor Jorge Abdo y para el maestro Faustino Torres. Cómo no, te están escuchando. Gracias. Muchas gracias, saludos. Adiós. Nosotros vamos a la pausa y continuamos, como decía, platicando con el doctor Abdo y el maestro Torres. De frente, continúa después de comerciales. ¿Eres lista cuando tu sueño se hace realidad? ¿O se hizo realidad porque tú estabas